Gracias. Buenos días a todos. Lo que acaba de suceder no me va a quitar la alegría. El Pato el domingo pasado me dijo, voy a tomar la alabanza, ¿por qué no me adelantas el tema? O decirme si quieres alguna canción, algo, por vaga. Y también porque nunca hasta el final no termino de cerrar el tema. No se lo dije. Y en la alabanza, simbólicamente hablando, me acaba de derrumbar todo el mensaje que tenía preparado. Sistemáticamente, punto por punto. Después ustedes vean la alabanza y vean este mensaje, que ya no lo voy a cambiar, y vean que estamos hablando de exactamente lo mismo. Cuando el gringo me dijo, tiene que ser un mensaje de connotación navideña. Y la verdad que fue una alegría, creo que hace 20 días, un mes me lo pidió, fue una alegría enorme para mí. No por el privilegio que significa hablar del Señor, sino porque inmediatamente, y lo compartí con muchos de ustedes en el campamento, lo compartí tomando un helado con la Vicky del Samu, la alegría que me representó, todas las imágenes que empezaron a venir a mi mente sobre las obras de teatro que participamos acá en la escuelita dominica. Y la verdad que vinieron a mi memoria imágenes emblemáticas. La primera que se me apareció fue la Lu López, vestida de María, con esa cara y ese cabello que tiene, que es la viva imagen de lo que uno se imagina de María, ¿no? Se me apareció la Cata Santón cuando hizo una muestra de su inteligencia y su locuacidad, cuando fue maestra de ceremonias en la última obra de teatro. Se me apareció Herodes en la figura de Cristian. Se me apareció el Tome Badora como ángel, se me aparecieron los pastores, el Fran, Mateo, se me apareció Rui Diego de Llama. ¿Se acuerdan de nuestro vecino? Nuestro vecino que vivía acá y venía a las obras de teatro, y era imposible hacerle entender que los regalos iban para Jesús. Le entregaban los regalos a las ovejas, se entregaban los regalos a cualquiera. Así fuimos aprendiendo en esta cosa lúdica y hermosa como son las obras de teatro, la significancia de lo que era la llegada del Salvador. Me acuerdo cuando la Valen Lerch fue Jesús, hoy tiene 18 años. Me acuerdo de la Agus Lerch, de María. Me acuerdo de Nico Hit parado en una esquina y yo intentándole ponerle las alitas y se le explotaban, se le volaban las alitas, porque le quedaban chicas. Me acuerdo que se nos cayeron ovejas del escenario, no sé si ustedes se acuerdan. Me acuerdo del Samu vestido de ángel con unas alas enormes, y me acuerdo del Leo llegando por burro, entrando como un burrito, entrando acá. Todas esas imágenes les aseguro que llenaron de alegría mi vida durante estas semanas. Pero, por un momento, le tuve que poner como un freno a este vuelo imaginario, porque venía una y otra vez un pasaje bíblico que se me repetía, y que es el que voy a compartir con ustedes. Si estuviera en una clase de la escuelita dominical, les diría, callados, silencio. Ustedes creen que este relato es árido, pero acá hay perlas. Así que escúchenlo con mucha atención. Mateo 1, versículos 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rabat, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Uzrías,
Usías a Jotam, Jotam a Acac, y Acac a Ezequías. Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías encontró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matam, Matam a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No estoy loca. El mensaje tiene connotación navideña. ¿Qué hay de navideño en esta serie sistemática de nombres? ¿Qué nos dicen estos datos? ¿Por qué estamos estudiando o confrontando con esta lista larga de nombres? Y acá le voy a contar una historia de mi anecdotario familiar que casualmente no lo incluye a Ricardo, esta vez. Hace 3 años concurrimos al CPC Colón con Valentina, Nicolás y yo. Íbamos muy felices porque Nicolás tenía que renovar su documento de identidad. Entonces fuimos los 3, como habitualmente, yo prolijamente con toda mi documentación le entregué a la funcionaria municipal. Al rato sale la funcionaria y me dice, lamentablemente no vamos a poder continuar con el trámite de filiación de su hijo porque hay un error en la partida de nacimiento. Ah, no. Lo que sucede es que cuando nació Nicolás, el padre llevó, en vez del carnet de verde, la tarjetita, llevó la cédula federal, que era el documento válido en ese momento. Acá está la cédula federal, tiene otro número, pero soy yo. Es mi hijo. Ah, sí. Pero de los datos objetivos no surge que Nicolás Gil sea su hijo. Pensé que estábamos en una broma, Valentina es testigo. Pensé que estábamos en una broma. Le digo, ¿vos me estás diciendo que Nicolás no es mi hijo? Ya en otro tono. No, señora, yo le estoy diciendo que de acá no surge. ¿Vos me estás diciendo que Nicolás no tiene una tierra? ¿Que Nicolás no tiene un régimen jurídico que lo ampare? ¿Que Nicolás no tiene ancestros, no tiene abuelos, no tiene padres, no tiene una cultura que lo abrace? Porque eso es lo que dice la partida de nacimiento de mi hijo. Señora, no se ponga mal, yo estoy diciendo que acá... Ahí quedó la historia. El final se los cuento el año que viene. Sabía la funcionaria que ya la discusión había tomado otro rumbo. Yo defendía todo lo que estos datos implicaban en la vida de mi hijo. No eran datos objetivos, estaban describiendo la cultura que lo abrazaba, sus padres, sus abuelos. Estaban describiendo quién era. Era la identidad de mi hijo. Y eso es lo que yo defendía férreamente. Les cuento esta historia, porque cuando el gringo me llamó para hablar de esto, yo estaba leyendo un libro de Christopher Wright que dice, si ustedes tienen que hablar de la Navidad, no se detengan exclusivamente en el pesebre. Porque la Navidad para Mateo no empieza en el versículo 18, donde dice, Jesús nació de esta manera. Del 1 al 17, lo que hace Mateo es tratar de presentarnos quién era el Señor Jesucristo. Y del 1 al 17 son todas las perlitas que nosotros cantamos. Es acá donde Mateo les dice, ojo, les dice a los judíos, porque como dice el Pato, los tenía, si ellos hubieran sabido, Mateo los tenía que convencer que el niño había nacido. Y entonces empieza diciendo, genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Génesis, antepasados de Jesucristo. Jesucristo, un nombre compuesto que solo le pertenece a Él. Es importante porque
esos nombres que están escritos, que yo digo que conforman la partida de nacimiento del Señor Jesús, revelan un aspecto muy importante de su personalidad. Uno de ellos es este. Son 2 títulos que se otorgan únicamente a Jesús. Uno, Jesús, es el nombre que Dios le pone, que significa Salvador del mundo. Y Cristo es el nombre profético equivalente a Mesías. Es aquel que la profecía indicaba que iba a ser lleno del Espíritu Santo, apartado para la obra de salvación. Es aquel que sería el sumo sacerdote, rey de reyes y señor de señores. Hijo de Abraham, dice la genealogía. Abraham es el primero, por eso el Pato decía, se menciona en Isaías, el Señor Jesús se menciona desde mucho antes. Y vamos a partir desde la mención solo que hace Mateo, pero si indagamos hacia atrás, el Señor Jesús aparece desde siempre. Hijo de Abraham. Abraham es el primer hombre a quien Dios elige para darle una tierra, para iniciar quizás una primera fase de este plan de redención. Y le dice a Abraham, te voy a dar un pueblo, y de ese pueblo van a ser bendecidas todas las naciones. Y en esa bendición que nos llega a través de la persona de Jesucristo, estamos incluidos todos. Abraham fue elegido por Dios para darle un pueblo del cual iba a salir Jesucristo. Por eso le dice a los judíos, ojo, es el hijo de Abraham. Lo mismo pasa cuando dice, es el hijo de David. Hace referencia al ungido. Cuando le prometen a David que su casa iba a permanecer por siempre, se refería a Jesús. Es Él el que viene a cumplir las promesas que Dios le hace a Abraham y a David. Por eso Jesucristo, por eso hijo de Abraham, por eso hijo de David. Entonces, es muy importante que cuando pensemos en la Navidad, pensemos en esto que vamos a llamar partida de nacimiento del Señor Jesús. Yo tengo atesorada bajo 7 llaves la partida de nacimiento de Nicolás. Y los invito a ustedes que en este recorrido genealógico atesoren en el corazón estos 17 versículos que son la partida de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que me pareció una gran revelación fue cuando empecé a estudiar este tema, es algo que dice Peter, que dice que unos misioneros que estaban en Nueva Guinea traduciendo la palabra de Dios, no recuerdo a qué idioma, hay muchísimos ahí, dice que cuando llegaron estos 17 versículos, la persona que los ayudaba, nativo, les dijo, paren, llamen a los líderes de la tribu, porque esto es fundamental. Pondríamos las caras que estamos poniendo nosotros, bueno, estamos estudiando la historia, la Génesis. Se las leyeron, a sugerencia del nativo, se las leyeron a los líderes de la tribu y dijeron, pero nos hubieran dicho antes, hubieran empezado por acá. Y claro, ¿quién escribe los antecedentes de alguien que no fue real? ¿Quién detalla la genealogía de alguien que solo vivió espiritualmente? Miren qué impresionante que estos 17 versículos para un pueblo de Nueva Guinea fue la prueba de la veracidad de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Me pareció impresionante. Su humanidad fue un regalo de Dios para nosotros. Él no fue un personaje histórico colorido, fue real. Dios se hizo hombre por nosotros, bajó, caminó, transitó y murió por nosotros.
Un comentarista venezolano dice de esta porción: estos nombres que no son datos, que no son cuestiones objetivas, que revelan historias, estos nombres nos enseñan acerca de la veracidad de la humanidad de Jesús, viendo cómo su deidad se abrió cauce durante muchas generaciones para así poder habitar entre nosotros y cumplir la palabra profética, Emmanuel, Dios con nosotros. Y parece poesía, pero no lo es. La deidad de Cristo se abrió cauce a través de todas estas líneas generacionales hasta que llegó el tiempo de Jesús, en que esa deidad vino a habitar con nosotros, porque Emmanuel es Dios con nosotros. Hijo de David, hijo de Abraham, Jesucristo. La genealogía que yo les leí da cuenta de un camino muy largo desde Abraham hacia Jesús, lleno de fracasos. El Pato describió patriarcas, jueces, profetas, que sumieron a veces en lugares oscuros. Por ahí había una luz hasta que Dios instala la monarquía y aparece el rey David. Un periodo de luz que duró poco tiempo, porque sucesivos reyes que acá se mencionan, algunos buenos, algunos malos, otros muy malos, se apartaron de Dios y finalmente terminaron en el exilio de Babilonia. Un pueblo dominado por potencias extranjeras. Así es como estaban los judíos en el momento que Mateo les describe esta situación. Hay algo que me gusta que dice Darrell Brock en el comentario específico, que si uno lee la genealogía de Jesús, no hubo exclusivamente un patrón de rectitud y de justicia. Fíjense después a quienes nombran. En ese lugar estamos incluidos todos. Y va mucho más allá. Dice Barclay en una interpretación que me encantó. Dice, ¿ustedes se dieron cuenta lo extraordinario de esta genealogía? ¿Saben lo que es extraordinario y sorprendente? Que en una genealogía de judíos se incluyeran a 5 mujeres. Además de María, se hace mención expresa de Tamar, la adúltera que sedujo a su suegro. Se hace mención expresa de Betsabé, aquella que David tomó cometiendo una de las historias más crueles del Antiguo Testamento, que es la muerte de su esposo. Se hace mención a Ruth, que era moabita, pueblo totalmente ajeno al mundo judío. Las menciona, yo no lo digo, las menciona como los antecedentes para presentar al Señor Jesucristo. Rahab, la prostituta de Jericó, son los antecedentes que Mateo usa para presentar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Y esta es la parte que deja de ser poética. Porque él quería que lo adoren y que tengan cabal conciencia de quién era el Jesús que estaban haciendo. Y con esta significación, lo que está diciendo es que nuestro Jesús que nacía es el que vino a derrumbar todas las barreras que nosotros sistemáticamente nos intentamos sostener. Las mujeres y los hombres son iguales. En el pueblo judío, la mujer, ya lo vimos el domingo pasado, era prácticamente una cosa, era posesión de su amo o de su marido o de su padre. El Señor Jesús, con su nacimiento, derrumba todas las barreras. Derrumba las barreras entre santo y pecador, porque acá había de todo.
había pecados horribles, había gente que había vivido una vida digna, no sin eso que no implique que nosotros no tenemos que vivir una vida santa. Pero todos ellos necesitaban de ese Jesús que iba a nacer, al igual que nosotros. Derrumba las barreras de nacionalidad, ya no importa si es judío, si es griego. Ese Jesús que nace y que está descrito en esta partida de nacimiento, es un Jesús que viene a derrumbar barreras. Otra de las cosas impresionantes es que menciona a Esrom y a Aram. Yo no los había escuchado. Me puse a estudiar y solo aparecen mencionados en otras genealogías. Porque ese Jesús que nace incluye a todos los que aparecen invisibles. Personas no destacadas, personas que quizás no tienen algún valor, personas que tienen un perfil más bajo, personas que no resaltan en nada. No importa. Esrom y Aram. Dios nos conoce. Aunque parezcamos invisibles, Dios nos conoce. Pablo dice, desconocidos, pero bien conocidos para Dios. Visibles. Tengamos la certeza, porque de eso se trata leer esto, de recuperar las certezas. Tengamos la certeza de que ninguno de nosotros es invisible para Dios. Tengamos la certeza que en esta genealogía aparecen débiles, reales, pecadores, virtuosos, porque todos fueron usados para llevar a cabo el plan de salvación. Lo último que quiero destacar de esta genealogía es la soberanía de Dios, porque en esta descripción, en esta partida de nacimiento aparecen más nacimientos sobrenaturales, pero dos. El nacimiento de Isaac, que se acuerdan que fue el hijo de la promesa de Abraham, y le dijo, vos van a nacer, ¿y cuándo van a nacer? Dios intervino en la historia para que a sus 75 años y Sara con una infertilidad pudiera concebir este hijo, que era el hijo de la promesa. Y así también Dios interviene de manera sobrenatural con María, cuando a través del Espíritu concibe, sin intervención biológica de José, la historia que todos conocemos, a nuestro Señor Jesucristo. Dios interviene conforme a su soberanía. Y el relato termina cuando nace Jesús. A ver, ¿para qué todo esto? ¿Para recuperar qué? Es simplemente decirles que la planificación de nuestra salvación fue conforme a su propósito. En el pensamiento de Dios ya estaba decidida la línea humana que conduciría al Salvador. Timoteo, quien nos salvó conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El rostro que nos presenta el autor de este libro es un Jesús histórico. Es un Jesús que necesitaba ser presentado para que los judíos se convencieran que el Salvador del mundo había nacido, que ya había llegado. Este Jesús, como dijo el Pato, vino a llenarnos de paz, a reconciliarnos con Dios, a igualarnos. Vino a derrumbar barreras de la segregación, de la desigualdad. El que es nacido es el Rey, el ungido, el prometido, por medio del cual nos beneficiamos todos. Aquel Jesús nos hace visibles a los ojos de Dios a todos. No importa la circunstancia que estemos pasando, ni cómo nos sintamos. Estas historias del pasado que construyen la identidad de nuestro Señor Jesucristo
nos ayudan a recordar que en el cumplimiento de esas promesas y de esas profecías está nuestro refugio. Porque un mundo abatido, un mundo imprevisible. Cuando Andrea el domingo pasado nos regalaba, les regalo paz, les regalo un abrazo, les regalo, nos abalanzábamos para recibirlo. Porque el mundo está en un momento de enorme incertidumbre. Nuestra vida transita por un momento de incertidumbre. Pero toda esta genealogía que leímos nos da la certeza de que nuestro Dios vive y actuó desde siempre. No solamente desde el pesebre. Él vive y su deidad hizo cauce a través de las generaciones hasta poder traernos al Señor Jesucristo. La certeza de descubrir que ese Dios estuvo activo siempre para rescatarme es algo muy importante en este momento. La certeza de saber que no importa el desierto que estemos atravesando, porque Él nos amó desde siempre y entregó a su Hijo como prueba tangible de ese amor que estuvo siempre a disposición de nosotros. El regalo que nos da Dios es tangible. Jesucristo es real. Tengamos la certeza de que Dios nos protege aún en el medio del desierto. Lo hizo así desde siempre. Por eso estas profecías es tan lindo recordarlas, por eso son nuestro refugio. ¿Se acuerdan cuando el domingo pasado estudiamos la historia de Agar? Y decíamos, ella lo lleva al desierto y camina sin rumbo y lo pone al hijo en el árbol y Dios le dice, ¿por qué lloras si yo ya te vi? Ese Dios nos permite trascender la angustia, aunque la transitemos, con la certeza de que Él ya nos vio desde hace muchos siglos. Barclay dice que la esperanza, digamos, lo importante de recuperar esta genealogía es estar seguros que el universo es un orden planificado y sustentado por un propósito divino. Cuando estemos abatidos, cansados, agobiados, pensemos en este Dios soberano, que con su inmenso amor nos regala el Señor Jesucristo. Un Dios que a través de este niño restaura la igualdad, quita el desprecio. Que el recorrido de esta genealogía nos sirva para recuperar la noción de que Dios está aquí. Dios vive en nuestro corazón. Recuperemos la certeza de que Él estuvo siempre. Dios se asoma, dice la canción, en el rostro del niño. Zacarías dijo, bendito el Señor Dios de Israel, que por su misericordia nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies en camino de paz. Esto, que parecen datos objetivos, cambia sideralmente nuestra perspectiva. Porque mi camino, a pesar de que puede ser un camino de incertidumbre, no es un camino sin destino. Nuestro destino ya fue diseñado por Dios. El Señor Jesucristo es la prueba tangible de eso. Su sangre compró un lugar para nosotros. Un lugar que no puede estar vacante.
primero requiere la disposición de nuestro corazón, y una vez que hemos creído, requiere de nuestro servicio. Yo me imagino que el Señor Jesús compró una silla para mí. La ocupemos. No dejemos esos lugares vacantes. Y ahora sí, después de haber hecho este recorrido, ahora sí, dejemos que las imágenes del pesebre, de eso tan lindo que recordamos en Navidad, nos invadan. Y recordemos que los pastores corrían a anunciar a este que había nacido, porque un niño nos es nacido, dijo Isaías. Dijo el ángel del Señor, no teman, no teman. Vengo a anunciarles las buenas noticias. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo nuestro Señor. Ya lo había dicho Isaías. El que estaba naciendo es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. También recordemos los reyes llevando sus ofrendas y sus tesoros. Recordemos, como decía el Pato, que cuando el corazón del hombre se cerró y cuando Belén se cerró, no quedó ahí. Porque ¿qué pasó? Dios abrió los cielos y permitió que los ángeles desciendan. El corazón del hombre se cerró. Jesús tuvo que nacer en un establo, pero Dios es soberano. Y no iba a permitir que el Señor Jesús no fuera anunciado. Por eso bajaron los ángeles, para adorarle. Entonces yo los invito que, habiendo recuperado todas estas certezas, afirmemos nuestra vida en Cristo y en todo lo que esta partida de nacimiento nos revela. Recuperemos las certezas para transitar este camino con convicción. ¿Se acuerdan cuando vino, nunca me acuerdo el nombre del señor, del traductor que trabaja en el norte? Y el Nico le preguntó, ¿cómo hiciste para venir de Inglaterra? ¿Cómo hiciste para...? No me costó, porque estaba plenamente convencido de lo que el Señor Jesús había hecho por mí y cuál era mi lugar. Dijo así, estaba plenamente convencido. Y Cela el domingo pasado dijo, aferrémonos a la certeza de que Dios estuvo con Ismael a pesar de sus llantos, y que Dios estuvo con Agar a pesar de Sara. La certeza de ese Dios que vive está obrando en mi vida. Incluso si yo estoy transitando el desierto. Afirmémonos en ese Jesús, en ese niño que nace, en el prometido, porque así lo prometió, así lo profetizó, y así lo cumplió Dios a través de todas las generaciones, y hoy está en mi vida. Y por eso yo los invito, que habiendo recuperado todo eso que sabemos que es verdad, nos unamos como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, a la adoración de los ángeles, y gritemos a viva voz, fuerte, hoy en Navidad, en la fiesta, en la cena, gritemos, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Que ese sea nuestro grito de esperanza, porque el ungido, el Rey, ha nacido. Que tengamos una feliz Navidad y que Dios nos bendiga.